Con permiso, saludos queridos amigos de este canal, Tú Puedes. Hoy hablamos con nuestro tema de guerra espiritual, hablando en el libro de Esther. Recordando que Esther es aquella muchachita que tiene el gran episodio, triste episodio de la muerte de sus padres. Como dijimos, Hadasa, llamada a ser Esther, que tiene una Esther dentro de ella, pasa por situaciones que son graves para su desarrollo, posiblemente para alcanzar ese éxito maravilloso de transformarse en alguien que a su vez será levantada a la condición de reina. Hoy yo quiero hablar acerca de esa lucha interior que hay allí, pero quiero hablar de esa transformación, de esa meta que debe haber delante de nosotros para caminar hacia un propósito, para poder hacer foco, es decir, enfocarnos. Si no tienes una meta, no tienes un deseo, no tienes un sueño, ¿cómo caminarás hacia él? Hoy hablamos de meta y hablando de meta, quiero decirte que la experiencia de la mayoría de las personas en el mundo es que nacemos, vivimos y morimos sin habernos puesto metas en nuestras vidas. A veces nosotros tenemos deseos, y es decir que en diferentes etapas de nuestras vidas los deseos son diferentes. Cuando somos pequeñitos podemos desear tener un juguete, podemos desear tener la oportunidad de visitar alguna familia, de ir a algún pueblo, de bañarnos en algún río, deseos. Pero muy difícilmente encontremos un niño que comience a hablarnos desde su niñez acerca de la carrera que quiere desempeñar en su vida, qué quiere ser él en su vida. Cuando encontramos a Hadasa, ahora huérfana de padre, encontramos algunas de las posibles dificultades que puede pasar una persona con ese faltante. Y ya hablamos acerca de la falta de validación, la soledad, la pena, la tristeza, posibles depresiones, pérdida de identidad, la inseguridad, son cosas que acompañan a alguien que en edad temprana, especialmente una niña, su madre, el padre es el pilar en la casa que da seguridad, protección, alguien a quien nosotros nos dirigimos cuando vienen las dificultades, cuando están los asedios, está pasando algo en la calle, hablamos con papá y pensamos que papá es el superhéroe que lo puede resolver todo. Pero también papá muchas veces es la única fuente de provisión en la casa. Cuando papá muere, hay una catástrofe en el hogar. Hadasa va a perder también a su madre. Hoy quisiéramos hablar de esos desastres, esas calamidades terribles que ocurren en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que todo obra para bien. ¿Podemos de alguna manera juzgar a nuestro Padre Celestial como el gran arquitecto de nuestra vida? ¿Podemos concederle a Dios que Él sabe lo que está haciendo con nosotros? ¿Y qué tal si cuando ocurre un evento de estos,
nosotros pensamos, Señor, ¿cuál es el próximo paso? ¿Cuál es tu pensamiento alrededor de mí? Tú conoces mi estado ahora, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué tal si pensamos que nuestro próximo paso es hacia mejor? Que estamos agarrados de la mano de un Dios que tiene planes mejores que los que nosotros podemos concebir en nosotros mismos. Ya nos dice la palabra que pensamientos de bien y no de mal son los que Él tiene preparados para nosotros. Eso dice la Escritura. Podemos creerlo. En el caso de Adasa, podríamos pensar que el sueño de Dios con Adasa no se podía llevar a cabo bajo la administración de papá y mamá. ¿Podríamos pensar eso? ¿Podríamos pensar que papá y mamá serían una retranca para el plan de Dios en Adasa? Debemos pensarlo así. Y debemos pensarlo así si sabemos que Dios es un Dios bueno y un Dios de grandes propósitos. ¿Cómo lo vemos en José? ¿Cómo resulta ser esa barbaridad que hicieron sus hermanos? Vamos a matarlo. Estaban listos para matarlo. Ya ellos estaban hartos de José. Y en ese tiempo matar una persona era matar un chivo, matar un gato. Eso no tenía gran valor. La vida humana no tenía ese gran valor. Ya sabemos que tiraban los muchachos por ahí, que se los soltaban a un Dios que les extendía las manos y le ponían el muchacho y lo soltaba en el fuego. Ahí estábamos locos. La vida humana no tenía mucho valor, pero Dios sí la valora. Dios sí sabe lo que nosotros valemos. Entonces, Dios tiene planes para ti. Y todo lo que ocurre en tu vida, tú tienes la capacidad de darle la vuelta y pensar, esto viene para bien. El empleo ese que perdiste, Dios tiene uno mejor para ti. ¿Lo puedes pensar así? ¿Cómo será el próximo día? ¿O cómo será el día que llegas a tu casa, el día que te dijeron, tenemos que reducir personal? Y tú estás en la lista de los que vamos, como dicen hoy, a desvincular. ¿Qué tal? Y entonces llegamos donde papá y le decimos a papá, tú tienes algo mejor para mí. ¿Dónde está? ¿Dónde está eso que tú tienes mejor para mí? Permítanme aquí hablar de un detalle importante, porque aquí es donde nosotros decimos que a mí no me ocurre así, a mí no me ha ocurrido así. Pero que fulano sí da testimonio de eso, pero a mí no me ha ocurrido así. ¿Qué pasa entre Dios y yo? Y este es un buen momento para decirte que Dios atiende, para empezar, al humilde. Ese es uno. Segundo, Dios atiende peticiones. Y ya hemos hablado en este canal, cuando estuvimos hablando en el libro de Nehemías, en esos videos que están allí, que las peticiones primero deben ser conocidas delante de Dios, pero también tenemos que acercarnos de una manera adecuada a Dios. Entonces, hay unas condiciones, hay que decirlo, para tú esperar en Dios. Necesitas tener una relación de papá a hijo con Dios. Tiene que haber ocurrido que tú te hayas convertido en un hijo, una hija de Dios por vía de Jesucristo.
Juan nos habla de esto. Juan dice que a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Pero que a todos los que les recibieron les dio el poder de convertirse en hijos de Dios. Y entonces en la condición de hijos, varias cosas. Uno, que tiene que ver con el final nuestro, tiene que ver con la herencia eterna. Somos coherederos con Cristo de las riquezas del Padre. ¿Ves? Pero lo otro es que en la condición de hijos, Jesús dice que podemos entrar delante de su trono, podemos entrar con toda confianza, como Pedro por su casa. Podemos llegar a la casa de papá, y me gusta decir, abrir la nevera y coger de lo que está ahí. Estoy en la casa de mi Padre. Entonces, para nosotros esperar y soñar, tenemos que hacerlo de manera consecuente. No podemos pensar en magia, no podemos pensar en, bueno, ahora va a haber un aborto de la naturaleza. No, no, la relación de nosotros con Dios no es abortiva. La relación de nosotros con Dios es una relación que tiene un esquema, tiene también una especie, digamos, de estructura, un guión. Sí, hay un guión. Y ese guión comienza con ese acercamiento que Dios hace a nosotros y el que nosotros hacemos con Él, en un proceso en donde nos hacemos amigos e hijos de Dios, ¿verdad? Y en la condición de hijos, entonces podemos pedir. Allí, en el caso de Esther, encontramos a Esther con unos padres terrenales que le fueron quitados. Y yo quiero hablar acerca de esas cosas, esas podas que Dios tiene que hacer en la vida nuestra para llevarnos a alcanzar ese proyecto, ese plan de Dios en tu vida. Yo quiero que nos pongamos en esa condición. Y de esto vamos a hablar en el próximo video. Porque quiero hablar de esa poda de Dios. Porque muchas personas que han perdido cosas, muchas personas que han entrado en una especie de crisis cuando han sido despojados de algo, no saben, no pueden reconocer que Dios realmente te está poniendo en la condición en que puedas alcanzar aquello con lo que tú has soñado. Pero que ese sueño, quizás tú has pensado que es un sueño tuyo, es un sueño de Dios para ti. Y Dios es quien te toma de la mano para que lo alcances. Vamos a dejarlo hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Tú puedes.